Bien, vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar nuevamente como habíamos comenzado desde noviembre con estas reuniones recurrentes, ¿ok? Entonces, bien, la idea de esta reunión es hacer un repaso de lo que quedó grabado en la plataforma, una parte de lo que quedó grabado en la plataforma, y comenzar entonces con un tema nuevo. Eh, Les comento que recuerden que el examen de medio ciclo comienza en la semana del 18 de enero, ¿ok? Entonces, bueno, ya en la plataforma están las actividades correspondientes. Todas las actividades que hacían falta ya están en la plataforma con sus respectivas fechas de entrega. Estas actividades sí tenemos que nosotros realizarla y posiblemente no hay cambio de fecha en vista de que solamente quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas para presentar el examen de medio ciclo y recuerde que cuando nosotros hacemos el examen de medio ciclo, en ese caso se cierra el medio ciclo. Ya no se puede entregar ningún trabajo de medio ciclo porque ya automáticamente nosotros tenemos que registrar las notas y comenzamos con el fin de ciclo. Entonces esto es para que ustedes lo tengan pendiente, ¿ok? Ya están las actividades subidas en la plataforma. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a hacer un repaso de lo que quedó allí o de lo que está en la plataforma. Nosotros eh, veníamos trabajando con lo que era el cálculo de las integrales indefinidas, ¿sí? Luego comenzamos a hablar un poco de sumatorias, ¿ok? En este momento vamos a entrar al segundo, a la unidad número 2, que corresponde a la integral indefinida. Bueno, en la plataforma quedaron 2 videos o 3 videos. Uno donde nosotros explicamos lo que son particiones y la notación sigma, cómo particionar un intervalo. Otro donde nosotros calculábamos el área bajo una curva con polígonos inscritos y otro donde calculábamos el área de una curva con polígonos circunscritos, que es el que yo les vamos a repasar acá en esta oportunidad. Bien, vamos entonces en esta primera sesión de 45 minutos, vamos a recordar esta primera parte y luego a las 11 de la mañana nos vamos a conectar con otra sesión para ya hablar sobre el nuevo tema, ¿okay? Sobre lo que es en sí la integral definida. Lo primero que nosotros vamos a hacer acá es, pues, bueno, en esta unidad comprender la relación que hay entre la integral indefinida, que fue lo que calculamos en la parte anterior, en la unidad anterior, y la integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo, que es el que vamos a ver hoy en la próxima sesión. Bueno, vamos a calcular el área bajo una curva mediante el uso de polígonos circunscritos, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a ver lo que es un polígono circunscrito y cómo calculamos el área mediante ese polígono. Recuerden que esto es simplemente un repaso, esto ya está subido en la plataforma, ya están los videos, pero yo simplemente voy a dar un recordatorio, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos un intervalo AB, resulta que ese intervalo nosotros podemos particionarlo, es decir, podemos, vamos a decirlo así un poco informal, picarlo en varios pedazos, como ustedes lo ven acá. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos pedazos forma un nuevo intervalo, ¿ok? Que es llamado un subintervalo. Entonces, nosotros generalmente pues nos concentramos en el intervalo que tiene como extremos x y menos 1, x y, es decir, este intervalo que ustedes ven acá. Bien, pues bien, en este caso, entonces nosotros necesitamos dividir el intervalo en n partes iguales o en n pedazos iguales. ¿Cómo hacemos? Para ello nosotros tenemos una fórmula. Hay una fórmula que me permite hacer eso. ¿Cuál es la fórmula?
La fórmula es la siguiente. Si yo quiero dividir el intervalo AB en n subintervalos, n puede ser cualquier número. Entonces, primero, la longitud de cada subintervalo la calculamos aplicando esta fórmula, b menos a sobre n. Esto me va a dar como resultado la longitud que tiene cada intervalo. En este caso, pues, ellos van a tener todos la misma longitud. ¿Ok? Y seguidamente, la otra fórmula es cómo calculamos nosotros cada xy. Por ejemplo, cuál es el valor de x1, cuál es el valor de x2, el de x3 y así sucesivamente hasta llegar al xn. Entonces, para calcular el xy, nosotros aplicamos la siguiente fórmula. Xy va a ser igual al valor de a, que es el extremo del intervalo original, más y que corresponde al número que estoy calculando, a la posición del xy, por delta x, pero delta x es, en este caso, esta longitud de cada subintervalo. Con esto nosotros calculamos el valor de cada xy, es decir, para saber cuál es, para determinar cuál es cada intervalo, cómo son los extremos de cada intervalo. Estas son las fórmulas importantes que nosotros vamos a usar acá. Entonces, cuando nosotros queremos calcular o cuando hablamos del área bajo la curva, nosotros estamos hablando de, tenemos una función o tenemos el gráfico de una función, como ustedes ven acá, gráfico rojo. Este gráfico pues es la representación de una función, de cierta función. Resulta que cuando ese gráfico está por encima del eje X, recuerden que acá está el eje X, ¿verdad? Entonces, este gráfico nosotros podemos o podríamos estar interesados en calcular el área, ¿verdad? Que está encerrado por el gráfico de la función o una parte del gráfico, como ustedes ven acá, una parte del gráfico, dos rectas verticales que son las que yo he trazado acá y el eje y un pedazo o una parte del eje X. Entonces, generalmente nosotros estamos interesados en encontrar esta porción de área, lo que está acá en azul, que eso es lo que nosotros pretendemos calcular o eso es lo que nosotros queremos calcular cuando hablamos de área bajo la curva. Área bajo la curva es una porción de área que permanece bajo una curva por encima del eje X y entre dos rectas verticales, encerrada por todas esas curvas. Recuerden, es la porción comprendida por la siguiente curva. Una porción del gráfico, como ustedes ven acá, una porción del gráfico, la recta, estas rectas verticales que yo hice acá y una porción del eje X, ¿ok? Entonces, generalmente, pues nosotros estamos interesados en calcular este tipo de área o, por ejemplo, en este caso, si la función es esta recta que ustedes ven acá, nosotros podemos trazar o que queremos, por ejemplo, saber cuál es el área comprendida en el intervalo AB. Y entonces, el intervalo AB, nosotros trazamos una recta vertical que pase por A, una recta vertical que pase por A, una recta vertical que pase por B. Y ahí nosotros vamos a encerrar esa área que necesitamos calcular. Y por supuesto, bueno, este es el eje X, esta porción de eje X. Entonces, lo que está en azul es lo que nosotros necesitamos calcular o lo que nosotros queremos saber cuál es el valor de esa área o de esa región. ¿Okay? Encerrada por eso que está allí. Esa es la idea. Y bueno, en esta primera parte lo que nosotros vamos a hacer es un proceso un poco recurrente, un proceso un poco para efectuar algunos cálculos, pero es como para tener una intuición geométrica de cómo hacemos nosotros ese cálculo. Ese proceso fue introducido hace bastante tiempo por varios investigadores de la época y
ellos comenzaron a hacer el siguiente procedimiento. Ahora vamos a ver cómo funcionan acá los polígonos circunscritos o qué vamos a entender nosotros por polígonos circunscritos. Entonces, primero, pues un polígono no es más que una figura geométrica que tiene la misma cantidad de lados, ¿verdad? Que tiene lados regulares, como por ejemplo, un polígono puede ser un triángulo o un cuadrado o un hexágono o un heptágono, es decir, son figuras geométricas que están encerradas, ¿ok? Por lados que son llamados los lados poligonales. Entonces, ejemplo de polígono, por ejemplo, podemos tener un triángulo, esto que está acá es un polígono, o podemos tener un cuadrado, esto que está acá es un polígono, o podemos tener un hexágono, ¿ok? Podemos tener un hexágono, algo así, ¿sí? O podemos tener un heptágono de 7 lados o un decágono de 10 lados o un dodecágono de 12 lados y así sucesivamente. Son polígonos. O podemos tener rectángulos también. Estos rectángulos también son polígonos, ¿ok? Son figuras geométricas que son cerradas, están encerradas de esta forma. Entonces, esos son esto es lo que nosotros llamamos polígono. Y ahora, ¿qué vamos a hacer referencia con la palabra polígono circunscrito? Pues bien, cuando nosotros tenemos una figura geométrica o una curva, por ejemplo, tenemos esta curva que está acá, nosotros vamos a llamar polígono circunscrito a los polígonos que sobrepasan esa figura geométrica. Vamos a hacer acá un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo acá, a ver, acá, aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una curva de esta forma, ¿ok? Tenemos esta curva y nosotros queremos rellenar esta curva con polígonos circunscritos. Polígonos circunscritos son polígonos que sobrepasan o que encierran completamente a esta curva. Por ejemplo, podemos hablar de esto. Si ustedes se dan cuenta acá, estos son rectángulos que son los que vamos a ver a continuación. Y nosotros podemos rellenar toda esta curva o todo lo que está por debajo de esta curva con este tipo de polígonos. Aquí ustedes se dan cuenta que estos son polígonos. Aquí estos son polígonos. ¿Y qué particularidad tienen? Si ustedes se dan cuenta, la particularidad es que estos polígonos encierran completamente la curva, ¿ok? Por eso se llama circunscrito, porque cuando yo comienzo a dibujar los polígonos, la curva queda dentro de todos esos polígonos. Entonces, ahí usamos la palabra circunscrito. O, por ejemplo, si nosotros queremos, tenemos una circunferencia y nosotros queremos encerrar esta circunferencia mediante un polígono, ¿ok? Y aquí nosotros podríamos encerrar o meter este círculo dentro de este polígono, por ejemplo, dentro de este cuadrado, ¿ok? En este caso, decimos que este polígono rojo que he dibujado es un polígono que circunscribe a esta circunferencia porque lo que hace es dejar dentro la circunferencia. Pero también nosotros podríamos hablar de un polígono inscrito, que eso es lo que está en el otro video. Por ejemplo, esto que está acá. Esto que está acá es un polígono inscrito, bueno, un cuadrado o un rectángulo que está por dentro. Si un rectángulo está por dentro del círculo, decimos que este rectángulo es inscrito en el círculo. Y si el rectángulo está por fuera del círculo, decimos que este rectángulo está circunscrito en el círculo. Es decir, la palabra circunscrito lo que quiere decir es que ese polígono encierra totalmente
la curva que nosotros estemos estudiando o la curva que tengamos. Entonces, con esta idea, aquí hay un ejemplo para la función f de x igual a x cuadrado, encuentre una aproximación del área bajo la curva sobre el intervalo 0,2 mediante el uso de polígonos circunscritos, dividiendo el intervalo en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, la curva x al cuadrado, ustedes saben que es esta que está acá. Esta es la función f de x igual a x cuadrado. Es una función que se representa mediante esta curva. Y en el intervalo 0,2 nosotros queremos calcular el área comprendida por esa curva, la recta que pasa por 0 vertical y la recta que pasa por 2, una recta vertical, y que esté por encima del eje X. Este que está acá, recuerden que este es el eje X, ¿ok? Este es el eje X. Entonces nosotros lo que queremos es calcular el área, esta área que ustedes ven acá, o una aproximación. Como dice allí, lo que queremos calcular apenas es una aproximación. Como aquí tengo una curva, o como aquí tenemos esta forma curva, ustedes podrían decir, bueno, aquí yo puedo ver que hay un triángulo, pero realmente esta parte no corresponde a una recta, ¿ok? Si tuviésemos una recta así, por ejemplo, algo así, una recta, allí sí podríamos usar el hecho de que la figura que se forma acá es un triángulo y podemos usar las herramientas o las fórmulas que nosotros conocemos para calcular áreas del triángulo. Pero lo interesante de esto nuevo es que justamente esta curva que ustedes ven acá, pues es lo que no permite usar esas fórmulas del triángulo. Y esto, pues realmente no es una figura triangular. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar las herramientas de la geometría, de esos polígonos circunscritos, para hacer una aproximación. Nosotros sabemos calcular, por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿verdad? El área de un rectángulo, vamos a imaginar que tenemos acá un rectángulo. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado, es decir, es la base por, vamos a colocarle acá que esto es altura. Entonces, el área de un rectángulo se obtiene multiplicando base por altura. Esto sí es conocido por nosotros, o esto sí lo podemos usar nosotros. Pero en este caso, nosotros aquí ya no podemos aplicar ninguna fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el uso de los polígonos circunscritos? Nosotros lo que vamos a hacer es, como nos están pidiendo una aproximación del área, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, aquí el procedimiento va a ser dividir esta base que está acá, porque aquí sí yo veo que hay una base, ¿verdad? Que está soportando esta región, y yo la voy a dividir en una cantidad de partes iguales. En este ejercicio me dicen en 4 partes iguales. Entonces, cuando yo calculo esas 4 partes, me va a dar esto que está acá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, con esto que hemos hecho acá, lo que nosotros estamos interesados es en construir rectángulos de esta forma, porque ya sabemos calcular el área de rectángulo. Entonces, rectángulo circunscrito. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a trazar esto. Nosotros trazamos esto. Ok, ya vamos a ver en la siguiente lámina más una figura mejor. Y esto que está acá. Aquí yo lo que estoy haciendo es encerrando esa área, pero mediante el uso de rectángulos. Ok, y entonces, pues nosotros lo que vamos a hacer es, como me están pidiendo el área aproximada, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Bueno, de que con estos 4 rectángulos nosotros encerramos el área que quiero calcular. ¿Por qué se llama área aproximada? Bueno, porque resulta que yo voy a calcular el área de estos 4 rectángulos, y al yo calcular el área de estos 4 rectángulos voy a incluir la parte azul que me interesa, pero además vamos a incluir esta parte
que no forma parte de esta región. Vamos a incluir esta parte y vamos a incluir esta parte y esta partecita. Por eso se llama aproximada, porque yo voy a calcular el área, pero le voy a agregar más. Es decir, le voy a agregar estas partes que realmente pues hay que agregarlas porque no tenemos más opción. Repito, esa es la razón por la cual nosotros usamos el término aproximado. Lo que yo voy a hacer es calcular el área de esta región azul, pero es una aproximación. ¿Por qué? Porque no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque nosotros implícitamente le vamos a estar agregando esta porción que queda por fuera de la región azul, que esa porción nosotros la vamos a tomar en cuenta cuando calculemos el área de cada rectángulo. Repito, el área de cada rectángulo va a ser en la partecita azul más esta parte, ¿sí? Pero yo la voy a calcular. Se la vamos a agregar porque, bueno, nosotros calculamos base por altura y automáticamente sin querer pues le vamos a agregar esto que no quisiéramos agregarlo, pero bueno, es una forma para nosotros pues calcular una aproximación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos calcular el área de este tipo de figuras, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros, como les dije, es eso. Entonces así hacemos el proceso. Nosotros calculamos, dividimos el intervalo 0,2 en 4 partes iguales. ¿Cómo hacemos para dividirlo en 4 partes iguales? Pues nosotros partimos el intervalo y usamos la formulita que vimos anteriormente. X sub i es igual al valor de a, que en este caso es 0, más i por delta x. ¿Quién va a ser delta x? Vamos a calcularlo acá. Delta x, ¿quién va a ser delta x? Recuerde que la fórmula es delta x es b menos a. B corresponde a este valor del intervalo y a corresponde a este valor del intervalo. Entonces, b menos a es 2 menos 0, 2. Y nosotros queremos dividirlo en 4 partes iguales. Entonces, recuerde que la fórmula es b menos a sobre n, donde n representa la cantidad de partes que yo quiero obtener. Esto que está acá es igual a 1/2. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, vamos a obtener este x3. Si yo quiero obtener este x3, entonces aplicamos la fórmula. X3 es igual a el valor de a más i por delta x. Entonces, pero ¿quién es i? En este caso, i es este numerito que está acá, que es 3. Entonces, colocamos a vale 0 más, ¿cuánto vale i? I vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Voy a borrar acá y voy a colocar la fórmula es esta. Y yo quiero calcular x3. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, profe. ¿Y se ve la pantalla bien? Sí se ve la pantalla bien. Se ve distorsionada. Sí, ya va. Déjenme ver qué hago porque se me distorsionó esto. Ya va. Espérenme un ratito.